Agradecemos al Señor, amados hermanos, por la serie La Restauración de la Realidad Interior. Realmente esperamos que esto haya sido de bendición para ustedes, para los hermanos. Creemos firmemente que la palabra del Señor no vuelve vacía y que ella hará su trabajo de acuerdo a la voluntad del Señor y a la apertura que haya en nuestro corazón. En esta oportunidad vamos a culminar esta serie con una quinta parte que hemos titulado No mirando la prosperidad de los impíos, basado en el Salmo 73. Y antes de comenzar con la lectura del Salmo y también con la importancia de la revelación que obtenemos en Deuteronomio 8, del 1 al 3, queremos hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta mañana por esta gran oportunidad, por permitirnos y por habernos permitido haber tenido esta serie, la cual creemos que ha sido de bendición para los hermanos, para las iglesias y para todos los que han logrado escuchar. Queremos darte muchas gracias por esta bendición, por esta oportunidad. Bendice cada hogar, cada familia en estos ya días para culminar el año 2020. Oramos para que tú realmente hayas ganado en nuestro corazón en medio de toda esta experiencia que hemos tenido durante todo este año. Bendice, suple, sustenta a las familias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, y como decía, mis queridos hermanos y hermanas, quisiera leer Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 al 3, antes de continuar con el mensaje. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis en posesión y entréis a poseer la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces aquí vemos, nosotros a lo largo de esta serie, nosotros pudimos ver la revelación que obtenemos en Deuteronomio 8 del 1 al 3, que nos muestra un principio establecido por Dios en su trabajar en el corazón del hombre, en llevarlo a una total dependencia por medio del amor a su palabra y a su presencia. Alabado sea el Señor. Nosotros vemos entonces que si tenemos la visión adecuada de cómo Dios trabaja, nosotros entonces entenderemos claramente que las circunstancias y las situaciones negativas y positivas por las que pasamos tienen como objetivo que Dios se trabaje en nosotros, que Él pueda realmente alcanzar su objetivo en nuestras vidas y finalmente lograr en nosotros lo que Él desea, que es hacernos vencedores. Recuerden que no solamente Dios quiere salvarnos, Él también quiere llevarnos a ser vencedores. Si simplemente fuera a salvarnos, pues Él ya lo hizo a través de la muerte de cruz, y en resurrección nos dio su vida. Y esa vida que nos dio en resurrección es realmente para que ella se desarrolle en nosotros y nosotros, llenos de imperfecciones, lleguemos a ser esa expresión que Él tanto desea en esta tierra que cada día está más desviada y más hundida en sí mismo. La única esperanza que hoy se ve en esta tierra y para el mundo es Jesucristo y la manifestación de sus hijos. Y es por eso que Dios está muy interesado en que nosotros podamos realmente abrir nuestro corazón para todo lo que Él quiere trabajar en nosotros. Entonces vamos a dar inicio entonces al Salmo
o en el Salmo 73. Posiblemente el año que viene podamos continuar con una serie donde toquemos algunos salmos que estamos revisando. Son de vital importancia y muy aplicables a nuestro vivir. Con relación al Salmo 73 de Asaf, ¿verdad? Salmo 73 al 76. Por cierto, el hermano Roberto en la conferencia pasada, él tomó algunos versículos de este Salmo de Asaf. Bueno, este es del Salmo 73 al 76, son los primeros 4 libros, son los primeros 4 del libro que abordan 4 asuntos. O sea, son 4 salmos, 73 al 76, que tienen un encargo específico y se separa en 4 puntos. El sufrimiento personal de santos que buscan a Dios. Esa es la carga principal del Salmo 73. Voy a repetirlo. El sufrimiento personal de santos que buscan a Dios. En el Salmo 74 tiene como fin, que no lo vamos a desarrollar hoy, pero que posiblemente lo tomemos, es la desolación de la casa de Dios. En el Salmo 75 es el juicio de Cristo sobre quienes trajeron desolación a la casa de Dios. Y el Salmo 76 es la victoria de Dios en su morada. Es la plena restauración de Dios en cuanto a su casa. Si Dios nos permite, el año que viene pudiéramos abordar estos 3 salmos. En esta mañana, en este día, vamos a abordar el Salmo 73. Vamos a leer el versículo 1 para comenzar a desarrollar y tener comunión. Dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Entonces resaltemos aquí la palabra limpio, que en el original la palabra no es limpio, sino puro, porque puro habla de algo más profundo. Es como que usted limpie una mesa por encima, o hablemos de una superficie. Usted limpia una superficie por encima, pero usted no quitó las impurezas de lo que compone esa superficie. Entonces, hablar de pureza es hablar de una limpieza más profunda. Es como entonces haber limpiado la superficie o el contenido de aquella superficie. Entonces, cuando hablamos de limpios es muy exterior, pero la traducción original dice puro. La palabra puro, eso en este contexto es tener a Dios como nuestra única meta y objetivo. Entonces aquí vemos una carga bien interesante en el versículo 1. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para con sus hijos? Nosotros somos personas que venimos del mundo, y en el mundo, de alguna manera, se reciben muchas cosas, las cuales necesitan ser limpiadas por Dios. Es lo que hemos venido hablando durante toda esta serie, la restauración de la realidad interior. ¿Por qué interior? Porque Dios no quiere muchas cosas exteriores. Las cosas exteriores que hacemos, en este caso sería la obra de Dios, las cosas que hacemos para el Señor de práctica, deberían ser el resultado de una realidad interior. Si no es así, entonces simplemente es una actividad que quizás traiga algún beneficio, pero el resultado de ese beneficio será de acuerdo a la fuente, es decir, será también algo exterior. Y esa es la razón, amados hermanos, por la que muchas veces los frutos que damos no permanecen, porque son frutos superficiales, no son el resultado de un asunto del interior. Alabado sea el Señor. Entonces tenemos como meta, tenemos como objetivo de Dios que Él quiere que Él sea nuestra única meta y nuestro único objetivo. En Mateo capítulo 5, versículo 8, dice: bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
Recordemos que aquí la palabra limpio en el original es puros. Entonces leeríamos, bienaventurados los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces aquí la pureza se refiere a tener a Dios como única meta y objetivo, ¿verdad? No estamos buscando otra cosa, no estamos buscando otro beneficio, sino a Dios. Y es allí donde comienza a haber el conflicto en nosotros. El conflicto en nosotros de que creemos por el evangelio que se ha predicado durante mucho tiempo, donde se ha exteriorizado de manera desequilibrada las bendiciones de Dios y no se les ha dado el enfoque que ellas realmente tienen. Entonces esto ha hecho que muchos hijos de Dios vivan en una situación de desconforto. Muchos hijos de Dios no están conformes con lo que Dios les permite tener y viven en esa lucha por este asunto o esta línea que se ha tomado de que todo tiene que estar bien, de que no puede haber problema. Y entonces allí es donde empieza realmente un conflicto interior y mucho desaliento. En la conferencia el hermano Roberto enfocaba este salmo y mostraba que la duda es algo de humanos, ¿verdad? Que viene a nosotros, pero que lo que va a hacer que ella sea de beneficio, si así se puede decir, es nuestra actitud frente a ella. Por eso que es importante, hermanos, que nosotros tengamos una visión clara del propósito de Dios y de cómo Dios trabaja, para que cuando venga el trabajar de Dios, venga la prueba, nosotros podamos estar claros y aprovechar esa prueba para ganar. El limpio de manos, dice aquí el Salmo 24, porque uno de los beneficios de la pureza, según Mateo 5:8, es que el de puro corazón verá a Dios. ¿Dónde lo verá? Casi siempre nosotros vemos o queremos hacer ver que esto es futuro. Y no, realmente ver a Dios es un asunto de verlo en todas las cosas que nos rodean. Y no estoy hablando de panteísmo, cuidado. Estoy hablando de ver la obra de Dios en cada circunstancia y en cada dificultad que tenemos. Porque de repente es bueno ver a Dios en las cosas buenas, valga la redundancia. Pero verlo en las cosas negativas no es tan fácil. Pero los de puro corazón siempre están viendo a Dios. Y aquí dice el Salmo 24:4, el limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Este es aquel que tiene claro y tiene a Dios como meta y objetivo. Y en el Salmo 51:10, recuerdan el arrepentimiento del rey David, que este sí es un salmo de David, donde después de haber pecado en su pecado contra Dios, él realmente tuvo un arrepentimiento real y él le dice a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, alabado sea el Señor, dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de una buena conciencia y de una fe no fingida. Entonces aquí vemos claramente, amados hermanos, que el asunto de no mirar la prosperidad de los impíos y hacer comparaciones de que por qué, ya lo vamos a ver más adelante, por qué a mí me va mal y a aquel le va bien. Hay otro concepto que se ha metido en la vida de la iglesia, y es que muchas veces cuando alguien está siendo tratado o está sufriendo alguna situación, inmediatamente los hermanos comienzan a hacer conjeturas y a decir que eso es porque se portó mal o eso es porque habló contra un hermano. Enseguida estamos pensando que es un juicio, pero nunca vemos que realmente es Dios trabajando en aquella persona para hacerle un vencedor. Y usted que está viéndolo desde otro punto de vista, pues va a perder usted de ser un vencedor por estar diciendo cosas que usted no está seguro que sean así.
Entonces es importantísimo nuestra visión frente a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Recuerden, Deuteronomio 8, del 1 al 3, nos muestra una visión clara. Y aquí en el Salmo 73:1 nos muestra de que Dios tiene como objetivo, ¿verdad? Que el hombre lo tenga como meta, únicamente objetivo. Dios quiere alcanzarnos y quiere llevarnos a crecer y quiere llevarnos a depender totalmente de Él. Versículo 2 del Salmo 73 dice lo siguiente. Salmo 73:2. Dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia, versículo 3, de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Señor Jesús. Y nosotros entonces vemos, ¿verdad?, que el versículo 2 hasta el 16 de este salmo son un relato de los sufrimientos del salmista que busca a Dios, así como su perplejidad a causa de la prosperidad de los malos. Y esto en contraste con el Salmo 1, porque ¿qué dice el Salmo 1? ¿Verdad? Y es interesante que podamos ver esto. Salmo 1, vamos a buscarlo acá, dice lo siguiente, porque bueno, en el Salmo 1 dice, versículo 3 y 4, dice: será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Entonces, pareciera que hubiera una contradicción aquí, ¿no? De que el malo debería estar mal y el bueno debería estar bien. Pero si tomamos como principio la revelación obtenida tanto en Deuteronomio como en en el Nuevo Testamento, también nos muestra cómo Dios trabaja en sus ministros, los restringe para llevarlos a ser personas de utilidad para Él. Nosotros entendemos entonces que Dios tiene una manera de trabajar y que esta prosperidad no necesariamente, escúcheme bien, no necesariamente se refiere a asuntos materiales. El problema es que nosotros siempre estamos mirando en lo exterior, como dije al principio, y siempre que estamos viendo lo exterior y nuestra mente cartesiana, nuestra mente lógica, siempre está sacando las cuentas de acuerdo a la matemática, y no siempre es así. Dios no es lógico, Dios es justo y verdadero, y eso tenemos que entenderlo. Mire lo que dice el verso 16 del Salmo 73. Dice: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Entonces, aquí en este verso 16 del Salmo 73, el salmista está turbado. Si leemos del 12 al 14 del Salmo 73, dice: he aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todos los días y castigado todas las mañanas. Bueno, es una cosa tremenda, porque mientras él se consagraba, era más tratado. Y entonces es por eso que él dice en el versículo 12: he aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Es fuerte realmente este cuadro que nosotros podemos ver. Ahora veamos Mateo 5:10. ¿Qué dice Mateo capítulo 5, versículo 10? Alabado sea el Señor. Mateo 5:10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos
es el reino de los cielos. Entonces aquí está el asunto. Si nosotros nos ponemos a mirar lo que el impío tiene en esta tierra, recuerden aquella historia del rico y Lázaro, que también Roberto lo mencionó en la conferencia pasada. Y creo que hasta mencionó de una niña que le preguntaron, ¿usted quiere ser como el rico o como Lázaro? Entonces ella dijo, bueno, mientras vive en la tierra quiero ser como el rico. Y mientras viva y cuando muera quiero ser como Lázaro. Entonces a veces nosotros queremos eso. Pero aquí dice en Mateo 5:10 que son bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es el punto en cuanto a cuando somos tratados, restringidos en esta tierra? Es porque somos, dice aquí Mateo, que somos felices. 3 veces felices son los que padecen persecución, padecen necesidad por causa de la justicia. Y aquí la justicia evidentemente habla de hechos, de acciones. Nosotros no podemos actuar de manera impía y eso nos hace de alguna manera ser restringidos. Eso no quiere decir que un hijo de Dios no pueda ser prosperado o que si está siendo prosperado entonces él es un impío. Por favor, no malinterpretemos las cosas. Estamos simplemente mostrando, hermanos, que este es un tiempo de restricción. Estamos viviendo los últimos tiempos. Y realmente cada día se ve que un grupo de privilegiados del sistema mundano será el que tendrá ciertas libertades y nosotros cada día seremos más restringidos. Ya, por ejemplo, hay ataques contra los cristianos, porque están usando las redes, están usando la televisión, están usando la radio. Y por ahí leí algo que decía, bueno, estos cristianos que antes, porque yo recuerdo que en los finales de los 70, a principios de los 80, hubo un evento donde la gente tiraba los televisores, los cristianos radicales tiraban los televisores desde las tarimas y quemaban los televisores y los radios y le decían cajón del diablo. Bueno, ahora eso lo están recordando para atacarnos, para decir que nosotros, ahora este es nuestro medio más fuerte, las redes sociales, la televisión, la radio, para propagar el evangelio. Entonces, ahora es que vamos a ser atacados, cuando empecemos a negarnos a auspiciar un matrimonio de ambos sexos, de un sexo, nosotros entonces vamos a ser atacados. Entonces, evidentemente nuestra vida, por causa de la justicia, cada día va a ser más restringida. Cada día va a ser más restringida, porque vamos a ir en contra de la corriente. Y eso hará pues que nosotros tengamos que pasar muchas cosas, aún más de las que hemos pasado hasta ahora. Y realmente muchos hijos de Dios son llevados por el Señor y a veces nosotros no entendemos por qué. Y resulta que estaba tomando un poco de agua. Resulta que son llevados por el Señor porque el Señor ya lo completó la medida en ellos y Dios no quiere pasarlos por otro sufrimiento. Bendito sea el Señor. Miren lo que dice Filipenses 3:8 en cuanto a la experiencia de Pablo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Bendito sea el Señor. Aquí vemos una experiencia tremenda en Pablo. Pablo era un hombre pudiente. La Biblia no lo dice, pero si usted escucha cómo se refieren a Pablo, decían Saulo de Tarso, instruido a los pies de Gamaliel. Aparte de eso tenía ciudadanía romana y él era un judío. En esa época los judíos eran considerados esclavos. Entonces se ve claramente que Pablo abandonó, renunció a su posición para seguir al Señor, porque él fue cautivado por el Señor. Es posible que algunos de nosotros hoy tengamos algunos bienes. No sabemos si mañana seamos despojados de ellos por causa del evangelio.
Yo recuerdo cuando, bueno, yo no estuve ahí, pero vi unos documentales sobre la invasión de los japoneses en China, y los chinos, entre esos el hermano Watchman Nee, fue encarcelado por Mao Zedong en el año 52. Y muchos de los chinos que fueron expropiados de sus bienes eran personas que vivían muy bien, que estaban o sea, eran ricos en esa época, y fueron expropiados y quedaron en la miseria. Y fue todo por causa de una ideología, que es lo que va a usar Satanás para implantar el gobierno del anticristo. Y todos los que estemos fuera de esa línea vamos a ser atacados, vamos a ser perseguidos. Es por eso que no podemos nosotros mirar la prosperidad de los impíos. Es por eso que nosotros no podemos mirar los bienes que podamos tener, ni apreciarlos más de lo normal. Yo no estoy diciendo que usted sea descuidado y acabe con todo lo que Dios le ha dado, pero en el momento que usted tenga que desprenderse de eso, usted tiene que tener la visión clara de que eso no es mayor que Cristo, de que eso no es superior a la excelencia de la experiencia que hemos tenido con Cristo. Hay un himno nuestro que dice: sé que tu vida que he probado cada día es suficiente para sostenerme, es suficiente para que yo pueda soportar el momento de la prueba que ha de venir. Amados hermanos, y es por eso que debemos dar atención a estas palabras. Esto fue lo que el Señor nos ha dado en la comunión con Él, y como todo lo que Dios nos ha hablado en este tiempo. Por un lado debemos dar atención a la parte humana, por otro lado debemos tener visión espiritual de lo que puede suceder. Señor Jesús, el Salmo 73, versículo 3 dice: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Prosperidad, Jeremías 12:1. Vamos a leer Jeremías capítulo 12, versículo 1, porque quiero resaltar esta palabra prosperidad. Jeremías 12:1. Alabado sea el Señor. Dice: justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Fíjense, aquí sigue la duda en el pueblo de Dios, porque el hombre sigue creyendo que esta prosperidad es todo para el hombre. Pero aquí vamos a ver más adelante cuál es el fin de aquellos que de alguna manera reciben el beneficio material, pero no reciben el beneficio de lo alto. El versículo 9 del Salmo 73, alabado sea el Señor, dice: ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Vamos a ver qué dice el Salmo 12 con respecto a eso. Salmo capítulo 12, versículo 3 y 4. Salmo 12, versículos 3 y 4. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Versículo 4. A los que han dicho: por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Bueno, aquí es claro que el impío, en medio de su arrogancia, él no reconoce a Dios. Él cree que lo que tiene lo ha obtenido por sus propios medios y por su propia fuerza. Y es por eso que Dios ya ha establecido un juicio para estos que de alguna manera se jactan del poder y de las cosas que han podido obtener. El Salmo 120, versículo 2 al 4 dice: a Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió.
Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Versículo 4. Agudas saetas de valiente con brasas de enebro. Bendito sea el Señor. Entonces, aquí vemos claramente que Dios le mostró a sus hijos, al salmista en este caso, el del Salmo 120, que Dios nos debe librar de tener una lengua que hable más de lo que debe hablar, porque eso traerá el juicio a nosotros. Versículo 12 del Salmo 73 dice: he aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Vamos a ver qué dice el Salmo 39 sobre esto. Versículo 6, Salmo 39, 6. Alabado sea el Señor. Aleluya. Salmo capítulo 39, versículo 6. Dice: ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y nosotros vemos en Lucas capítulo 12, versículo 20, alabado sea el Señor. Lucas 12, 20 es una historia también. Dice: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Esta es la historia de un hombre que amontonó riquezas y en ese afán, bueno, llegó un momento en que él como que dijo: bueno, ya estoy completo, ya no necesito más, ahora voy a disfrutar. Y resulta que hasta ese día su vida iba a estar sobre la tierra. Esto también nos da a nosotros una advertencia, de que muchas veces estamos apegados a lo que tenemos. Inclusive a veces nos cuesta ofrendar. Muchas veces no nos importa gastar ciertas cantidades en comer nosotros en la calle, que eso no está mal, en invertirlo en el vehículo para mejorarlo, para estar más cómodo, que tampoco está mal. Pero cuando se nos toca el tema de la ofrenda, cuando se nos toca el tema de dar, entonces nosotros ponemos una cantidad de excusas que muchas veces son valederas, pero que realmente Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Entonces, amados hermanos, necesitamos realmente pedirle al Señor que nos ayude en este asunto. En el versículo 13 del Salmo 73, entonces dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. El salmista, que se había consagrado, pensaba que su consagración había sido en vano, porque no era prosperado materialmente, sino que era azotado todo el día y disciplinado todas las mañanas, según el versículo 14. Quiero decirle que la verdadera vanidad es todo aquello que no sea Dios mismo. Por eso el versículo 1, la explicación del versículo 1 y de la pureza a la que se refiere el versículo 1 y a la que se refiere Mateo 5, 8. El asunto de estar claro en lo que Dios está haciendo. Lo que realmente es vano es aquello que no contiene a Dios y que no es Dios mismo. Los ídolos son vanidad. La prosperidad material, hermano, es vanidad. Eclesiastés 1:2 nos dice claramente que todo lo que está bajo el cielo es vano. Todo, absolutamente todo. Porque aún la vida humana va a desaparecer, en el sentido de que la vida real está después de esta vida. Y eso nosotros lo sabemos y lo tenemos claro. Dice Eclesiastés 1:2, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Señor Jesús. Y es por eso que nosotros debemos tener esto claro, hermano. Vamos a aprovechar todo lo que Dios nos da, vamos a aprovechar todo lo que Dios nos permite, pero no nos aferremos a esta tierra, ni miremos que aquel está mejor que yo, que por qué, porque realmente cada uno tiene su recompensa.
Solo entrando en el santuario seremos liberados. Es por eso que a partir del versículo 17, el versículo 17 y el 25 y 26 del Salmo, quisiera que lo leyéramos, dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Una vez que estamos en la presencia de Dios, nosotros descansaremos y no seremos perturbados por las pruebas. Por el contrario, seremos consolados, sabiendo que después de la prueba viene la exaltación de Dios. Después de la prueba viene la gloria de Dios. Después de la prueba seremos aquellos vencedores que el Señor está buscando. Alabado sea el Señor. Versículos 25 y 26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Preste mucha atención a esto, que a veces hasta lo hemos cantado, ¿no? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne desfallece, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios por siempre. Este versículo, que es el 26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi salvación, de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aquí vemos que lo que realmente debe anhelar nuestro corazón es a Dios. Por encima de lo que estemos pasando en esta tierra, recordemos la vida de los que nos antecedieron. Recordemos la vida de los creyentes que entregaron todo por el Señor y fueron quemados en la hoguera. Algunos fueron crucificados con la cabeza hacia abajo, otros fueron muertos en la arena del circo romano, otros fueron martirizados por no querer negar su fe, y nosotros no estamos exentos de que esto ocurra. Es por eso, amados hermanos, que debemos ir a la presencia del Señor. Cada vez que venga a nosotros este sentimiento, debemos ir a la presencia del Señor. Este santuario, por un lado, es nuestro espíritu, Efesios 2:22. Por otro lado, es la iglesia, 1 Timoteo 3:15. ¿Qué es lo que nos va a hacer permanecer en el santuario siendo preservados, hermano? Es estar en nuestro espíritu, tocar al Señor en oración, tener intimidad con Dios, que esto también causa sufrimiento, y estar en la vida de la iglesia, estar en la esfera que Dios preparó para que nosotros seamos edificados. Y en esta esfera, nosotros, alabado sea el Señor, somos preservados de caer en esta situación de mirar la prosperidad de los impíos, para que esto nos cause turbaciones, pensamientos que no deben venir a nosotros, sino que simplemente nosotros tenemos la vista en lo que está adelante, que no tiene nada que ver con esta tierra. Recuerde eso. Nuestra vida aquí en esta tierra depende de lo que Dios determine. Hoy estamos, mañana no estamos. Es vital estar en el espíritu y en la iglesia para tener una perspectiva, una percepción particular de la situación de los impíos. El versículo 18 al 20 dicen de la siguiente manera: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer, como han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Señor Jesús, menospreciarás su apariencia, porque todo lo que hay exteriormente, todo lo material, no es real, es simple apariencia, y Dios va a menospreciar la apariencia, porque nuestro Dios no es un Dios que ame la apariencia. Todos nuestros conflictos internos son resueltos cuando vamos al Espíritu. Todas esas dudas, sobre todo nuestros jóvenes, yo quiero dar una palabra para nuestros jóvenes que de alguna manera han sufrido mucho en esta situación que estamos viviendo, particularmente aquí en nuestro país. Quiero decirles que el Señor ha preparado algo precioso para ustedes.
no desistan. Permanezcan en el Señor, permanezcan en la iglesia, porque en breve el Señor nos va a recompensar. Y como dijo el Espíritu Santo a través de las palabras de hermano Ni, y el hermano en la conferencia pasada nos lo recordó, vivamos como si el Señor viniera hoy y trabajemos como si el Señor no viniera todavía. Sigamos estudiando, sigamos preparándonos, pero no dejemos de creerle a Dios por encima de las situaciones que podamos vivir, por encima de las circunstancias que podamos vivir. No dejemos de creerle a Dios. Quiero leer el versículo 23 en adelante. Dice: con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has seguido según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Alabado sea el nombre del Señor. Yo me despido con estas palabras, mis amados hermanos, esperando que el año que viene el Señor siga cumpliendo su propósito y su plan en nosotros, que es lo más importante. Yo quiero terminar entonces haciendo una oración por todos ustedes y por todas las iglesias en este país, para que el Señor nos siga fortaleciendo y nos siga sosteniendo y nos siga dando camino para que nosotros no nos separemos de nuestro Señor. Padre, te damos gracias en este día por tu infinito amor, tu infinita misericordia. Gracias porque tu palabra es fiel y verdadera. Gracias porque tú eres aquel que prometió y no fallarás. Señor, danos ese espíritu de fe, ese espíritu de oración, ese espíritu de búsqueda para buscarte con temor, con reverencia, con consagración, con realidad. Señor, trata con nosotros para que seamos reales. No nos dejes como estamos. Gracias por las iglesias en Venezuela, por los ancianos, por los diáconos, por las diaconisas, por los diferentes servicios, por los diferentes líderes de sectores, de todos los ministerios. Señor, siga usted obrando, siga usted operando en nuestras vidas. Declaramos en este día que te necesitamos. Declaramos que sin ti nada podemos hacer. Llévanos a ser esos vencedores que tú estás buscando. Gracias por estas palabras. En el nombre de Jesucristo el justo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Jesús es el Señor.